se iban a presentar estas dos situaciones. Pero ya estaban anticipando las profecías en cuanto al sufrimiento y en cuanto a la glorificación del Señor. Así que en esta mañana nos encontramos recordando al Señor Jesucristo crucificado, resucitado, pero con aquella esperanza gloriosa que nos mueve a todos los creyentes, a los hijos de Dios, y nos hace vivir en esta tierra gozosos, sabiendo que veremos al Señor Jesucristo. No solamente que estaremos en el cielo, no solamente que veremos las calles de oro, no solamente que no sufriremos más, sino que veremos su rostro, el rostro de Dios y de nuestro Salvador, quien fue a la cruz por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, eso es lo que hoy estamos recordando y lo que estamos aguardando. Así que hagámoslo con gozo, sabiendo de que esto ya muy pronto pasará y veremos al Señor glorificado. Vamos a orar antes de que Cristina y Oscar seguramente tendrán alguna canción para cantarnos, y después Oscar tendrá el devocional para esta mañana. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por la presencia tuya en medio de tu pueblo. Aún en la distancia, Señor, podemos estar unidos, juntos así, recordando a nuestro Señor Jesucristo, a quien tú has enviado para remisión y expiación de nuestros pecados. Y ahora recordarle también en aquel mandamiento de hacer memoria de él a través de estos símbolos que dejara establecidos, de la copa y el pan, símbolo de su encarnación. Pero sabemos que esto lo hacemos hasta que Él venga. Cuando ya le veamos, no tendremos necesidad de estos símbolos. Solamente, Señor, estaremos en tu presencia para siempre, para nunca más separarnos de Él. ¡Qué esperanza, qué gozo! Y te rogamos, Señor, de que tú en esta mañana recibas la gratitud de este pequeño grupo de hijos tuyos que ha venido con el propósito de alabar, bendecir tu santo y bendito nombre. Rogamos, Señor, tú nos presidas y recibas nuestra gratitud en el glorioso y precioso nombre del Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Hablo yo? ¿Está? Bueno, qué emoción para nosotros. Estamos muy contentos de poder participar de esta reunión de recordación del Señor. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Vale. Sí, se escucha bien. Cuando me piden de cantar con Cristina una canción, lo primero que surge en mi corazón es cantar una canción, un himno del himnario. Y les voy a decir por qué. Hace prácticamente 13 años que salimos de Argentina, que dejamos la congregación en Don Bosco físicamente y que vinimos para Europa. Estuvimos 8 años en Madrid, 3 años en Barcelona y hace ya casi 2 años en Inglaterra. Entonces, seguimos siempre extrañando las canciones que cantábamos en Don Bosco. Así que cuando me piden cantar una canción, no voy a cantar ninguna composición mía, ni tampoco ningún coro que haya aprendido en este tiempo por aquí en Inglaterra, ni en España. Vamos a cantar un himno del himnario. Vamos a cantar el 266. Y mientras cantamos nosotros, ustedes también lo pueden cantar, aunque como está mute no lo vamos a escuchar, pero ustedes van a escuchar a nosotros. Voy a hacerlo con una forma tal vez diferente, porque normalmente lo cantábamos con órgano en Argentina. Vamos a cantarlo con guitarra esta vez. Cristina sabe que a mí me gusta mucho cantar los himnos. Yo extraño mucho y muchas veces cuando canto aquí en mi casa o estoy en momentos solos por la calle y yo me pongo a cantar himnos del himnario porque realmente como dicen en España, los echo de menos, los extraño. Y entonces, aunque no se puede cantar aquí en las iglesias porque obviamente ellos cantan otras canciones tal vez modernas y con letras en inglés y diferentes, uno trata de aprenderlas también y hacerse al ambiente donde vive, pero en mi corazón siempre está muy fuerte, arraigado a lo que he cantado y alabado al Señor en Argentina. Así que ahora voy a hacerlo con mucho gozo junto con ustedes. Mi
Ni sangre hay ni altar, cesó la ofrenda ya, no sube llama ni humo, ni más cordero habrá. Empero he aquí la sangre de Jesús, que quita la maldad y al hombre da salud. Con gratitud, Señor, la sangre debo brotar, que dio la paz y al pecador, triunfando en su lugar. Gran triunfo sobre el reino de Satán, ni queda un enemigo ni otra lucha habrá. Con gratitud, Señor, tu gracia acepto yo, que sobrepuja nuestro mal, del Padre es este amor, amor del Hijo eterno que murió, y amor del Santo Espíritu, el Trino Dios. Con gratitud, Señor, acójome otra voz de la esperanza que nos das, cual ancla firme está. Del velo adentro donde el precursor entró y hoy vive por nosotros ante Dios. Con gratitud, Señor, corona espero yo, de vida y gloria ceñirás a cada vencedor. Ningún laurel marchito el juez dará, mas como el trono eterno de Jehová será. Amén. Bueno, hermanos, yo lo que quería hacer era leerles un himno, el 459, que es uno de mis himnos favoritos porque habla de la magnitud, ¿no? Del amor de Cristo, del amor de Dios. Y el himno dice: crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, ¿no? Y Jesucristo en todo momento dio la voluntad de Dios sin murmurar, ¿no? Lo hizo por nosotros. El coro dice: de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó, ¿no? Y habla de la grandeza, ¿no? Del amor de Dios, de que Él nos amó primero, ¿no? Después dice: el inocente Cordero de Dios, ¿no? Porque Jesucristo no pecó y Él no se merecía, ¿no? La muerte. Y dice que por salvarme sufrió muerte atroz. Veíamos la otra vez, el anterior domingo,
que se humilló, ¿no? Se hizo hombre siendo divinidad, se humilló por nosotros, ¿no? Para salvarnos, ¿no? Dice, termina el himno, en mi lugar padeció aflicción, porque tomó nuestro lugar, ¿no? El lugar que nosotros merecíamos. Y termina, ya consumó mi eternal salvación, ¿no? Y realmente esta esperanza que nos da Dios, ¿no? Qué lindo es saber que Él nos regaló la salvación, ¿no? Y bueno, y el himno finaliza de vuelta engrandeciendo el amor de Dios, ¿no? De tal manera me amó. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este momento en donde podemos un grupo de tus hijos apartarlo para poder adorarte, para poder alabar tu santo nombre. Padre, gracias porque mandaste a tu Hijo amado a morir por nosotros. Él se humilló, se hizo hombre, se hizo miseria, Padre, porque se hizo lo más bajo de todo para ampararnos, para amarnos a nosotros. Gracias por ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque, como cantábamos también hace un ratito, ya no necesitamos altares ni sacrificios diferentes, porque el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Por eso te agradecemos por esa enorme eficacia. Te agradecemos porque abarcó a todos, Padre, que está en nosotros el arrepentirnos de nuestros pecados para poder seguirte, para poder tener esta esperanza puesta en Él, que un día tu Hijo va a volver a buscarnos. Por eso te agradecemos en esta hora y queremos seguir adorándote, alabándote y escuchando tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Oscar, cuando quieras, ¿eh? Vale. Bueno, me confirman que se escuche bien, ¿no? ¿Se oye bien lo que estoy hablando? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Oyen? Sí, vale, Vale. ok. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, hacia el final del Nuevo Testamento, el capítulo número 12, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 18. Ustedes saben que la carta a los Hebreos es escrita, no sabemos exactamente por quién, no hay precisión sobre quién, sabemos que está inspirada por el Espíritu Santo, pero no sabemos cuál fue el instrumento, no está comprobado quién fue el autor. Algunos dicen que probablemente fue el apóstol Pablo, pero no está todos de acuerdo en que pueda ser él. Así que lo que siempre nos importa es saber que es una carta destinada en principio a aquellos que salían del judaísmo para entrar en la fe cristiana. Entonces tiene una cantidad de aspectos que están remarcados para señalar la excelencia de Cristo por encima de cualquier figura de la historia hebrea, ¿no es cierto? Vamos a leer entonces el versículo 18 del capítulo 12, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos.
La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas visibles como las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo, vamos a ver todos juntos en voz alta el versículo 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta aquí nomás, gracias hermanos, y quiera el Señor aplicar su palabra para en esta mañana orientarnos a una sincera adoración a nuestro Salvador, con temor y reverencia, como Él merece, podamos agradarle. Yo en esta mañana quería ver si podemos acoplar un mapa, un poco para graficar de lo que está hablando aquí el escritor de los Hebreos, cuando dice que no nos habíamos acercado al monte que se podía palpar. Está hablando allí de un monte que está, donde está justamente... ¿Están viendo? No sé si... ¿Ya están viéndolo? ¿Lo pueden ver? Bueno, Hay un nosotros no ratito. sabemos. Sí, sí. Así ya. Bueno, donde ven que está esta señal color rojo, supuestamente allí está el monte Sinaí. Esta es la península del Sinaí, esto que ven aquí ustedes, este triángulo. Aquí al sur está el Mar Rojo, entre Egipto y Arabia. Y el Mar Rojo tiene dos brazos en la parte superior. Este es el que va para lo que hoy se llama el Canal de Suez, donde han hecho una construcción los hombres para pasar los barcos por allí, que vienen del Océano Índico y pasan al Mar Mediterráneo para entrar a Europa. Así que hay un Canal de Suez hecha por la mano del hombre, como continuación de este brazo. Cuando Israel sale de Egipto, de la esclavitud, guiado por Moisés, atraviesa probablemente este brazo y entra en la península de Sinaí en esta dirección, para llegar hasta el monte Sinaí que está supuestamente ubicado aquí. Digo supuestamente porque no hay señales totalmente acabados que este sea el lugar. Los que investigan dicen que fue aquí, pero hay otros que también dicen que no, que el recorrido fue por aquí y cruzaron el Mar Rojo en este sector, en este segundo brazo, y entraron en la zona de Arabia y encontraron un Sinaí por aquí. Entonces no se sabe exactamente cuál es el monte Sinaí, aunque muchos coinciden que puede estar ubicado en este sector. Y señalan un monte que tiene las características físicas similares a las que describe la Biblia. Aunque también otros investigan por aquí y dicen que podría estar en uno de los montes que está por esta zona. Lo cierto es que esté aquí o esté aquí, la Biblia dice que claramente que Israel cruzó por el Mar Rojo en seco y llegó hasta el lugar donde se encontró con Dios. Este lugar de Sinaí es importante porque antes de que Moisés guiare al pueblo hasta esa región, ya había estado en ese lugar previamente, muchos años antes, cuando, ¿se acuerdan la historia de Moisés? En su juventud él tuvo que huir porque había querido librar a un hebreo de la mano de un egipcio, lo estaba tratando duramente en el tiempo de esclavitud, y él levantó su mano y lo mató al egipcio, ¿se acuerdan? Y lo escondió bajo de la arena. Pero alguien había visto eso y llegó a los oídos de Faraón. Entonces Moisés tuvo que huir porque iba a ser perseguido por Faraón y se fue a la tierra de Madián, donde conoció a la que fue después su esposa, y el padre de ella, Jetro, le dio las ovejas para cuidar, como tarea, para hacer en el desierto. Pero dice la Biblia que en determinado momento Dios lo llevó a una región que es el Monte Horeb, que supuestamente está aquí ubicado, y en ese Monte Horeb Dios habló a Moisés desde una zarza, ¿te acuerdan? Que ardía
Pero la señal especial era que esa zarza no se consumía. Y Moisés se acercó para ver qué pasaba y escuchó la voz de Dios llamándole y revelándole todo un plan que tenía para con su pueblo y que lo iba a llevar de nuevo a Egipto para ser el libertador de su pueblo y sacarlo de la tremenda esclavitud. Más de 400 años había estado allí sirviendo Israel cautivo, y entonces Dios tenía un plan, que su pueblo saliera de un lugar de esclavitud donde se servían a dioses paganos y adoraban al sol y a la luna y las estrellas, y quería Dios una libertad para su pueblo, no solamente de la esclavitud física, sino también de la opresión espiritual que significa vivir en semejante ambiente de idolatría, que mi pueblo sea libre para servirme con sinceridad, con un corazón que esté gozoso, lleno de gratitud. Eso quería Dios para Israel. Entonces, cuando tocó el tiempo, y Dios mandó, ¿se acuerdan, no? Esas plagas para generar tremenda liberación, ¿no es cierto? Y sacarlo de esa esclavitud y permitir entrar en esa libertad a un tiempo de caminar en el desierto, tras el llamado de Dios, ¿no? Bueno, Dios dice que fueron llevados por Dios, ellos fueron llevados por Dios hasta ese lugar, justamente a Horeb, que ya Moisés conocía muy bien, porque había escuchado la voz de Dios llamándolo, y se había presentado como el gran yo soy, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los vivos, no de los muertos. Ese Dios quería dar vida espiritual y libertad a su pueblo. Entonces lo llama ahí, ¿saben para qué? Para ponernos ante un monte donde Dios se iba a manifestar. Y Dios le dio instrucciones precisas que están en el Éxodo. Ustedes pueden acercarse hasta el monte, pueden hasta casi palparlo, pero no pueden pasar determinado límite, porque el que pase ese límite, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. No puede pasar ningún hombre ni ninguna bestia, porque el que pasase el límite que Dios ponía, iba a morir. Solamente Moisés pudo subir al monte para hablar con Dios. Y tampoco se podían, ellos estaban en el campamento, ¿saben lo que era el campamento, ¿no? Ellos estaban ahí en esa tienda, en esas tiendas que vivían alrededor de 2 millones de personas, que formaba el pueblo de ese tiempo, y estaban en medio del desierto, y cuando oigan un sonido de trompeta muy fuerte, recién ahí se iban a poder acercar. Y dice que pasaron 3 días y 3 noches, y luego de estar ese tiempo acampando cerca del monte, se empezó a oír ese sonido, entonces ahí se acercaron para escuchar la voz de Dios. Y Moisés fue llamado por Dios para subir al monte. ¿Y saben cuántos días estuvo Moisés arriba del monte? A solas con Dios. Dice la Biblia, estuvo 40 días y 40 noches. Y el pueblo estuvo al pie del monte ahí, esperando a ver qué pasaba. Pero los que han leído la Biblia y recuerdan, saben que ese pueblo fue en ese tiempo tentado a volver a manifestar su idolatría. Porque incluso dice que hablaron con el hermano de Moisés, Aarón, que era el sacerdote del pueblo, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a adorar a Dios, vamos a servir a Dios. Y se impacientaron, pensando que Moisés habrá muerto arriba del monte. Semejante gloria, semejante manifestación de Dios, este hombre ya no viene más. Entonces empezaron a hacer su propia idea, su propio proyecto de servicio y de adoración. Y dice que hicieron un becerro de oro, juntaron los materiales que tenían allí, los instrumentos valiosos, y construyeron un becerro para adorar, en una actitud de idolatría que Dios obviamente no acepta. Porque justamente el primer mandamiento que Dios había dicho es: yo soy Jehová tu Dios, y eso lo había escrito allá arriba Moisés, ¿no es cierto? En la mano de Dios lo había hecho, y Moisés tenía las tablas allí para enseñarse al pueblo. Pero bueno, estaban escribiendo allí, primero, y segundo decía: no tendrás dioses ajenos delante de ti, y después dirá: no te harás imagen ni semejanza. Así que fíjense, ya el corazón de Israel estaba lejos de lo que Dios tenía como principios para instruir al pueblo.
lo arriesgado de anticiparse, ¿no es cierto? Y de apurarse en lo espiritual, saber esperar los tiempos y lo que Dios nos va a revelar. Esto también significa mucho en la vida espiritual, saber estar con Dios y esperar los tiempos de Dios. Israel se apuró y se equivocó aquí. Y entonces cuando Moisés baja del monte y se da cuenta de lo que estaban haciendo, dice que tomó las tablas con que venían, ¿no es cierto?, los mandamientos escritos por la mano de Dios y los destruyó en su espanto, ver que el pueblo estaba tan lejos de lo que él había escuchado de la boca de Dios, ¿no? Lo que era el deseo del corazón de Dios para su pueblo. Así que cuando leemos esta carta a los hebreos y dice, no os habéis acercado al monte que ardía en fuego, en oscuridad, en tempestad, en tiniebla, al sonido de trompeta, a la voz que hablaba y que ustedes no podían soportar, ¿no es cierto? Por lo duro que era este mandamiento, que nadie se acerque porque puede ser apedreado y puede ser traspasado con un dardo. Esto nos habla de la situación del hombre tan alejada de la gloria y de la santidad divina. Así que Dios tenía un proyecto hermoso para con el pueblo. Quería que su pueblo fuese un especial tesoro, pero el pueblo estaba muy distante de ese proyecto de Dios y tenía que vivir un largo camino de conocimiento del propósito de Dios y del mismo Dios, de su persona y sus atributos, que Dios iba a ir mostrando uno tras otro a través de la historia de Israel, a sus patriarcas, ya desde Abraham Dios se venía revelando, ¿no? Pero Dios también a través de la ley ahora quería hacerlo más claro y más evidente para que el pueblo conociera cuáles eran las demandas de Dios para ellos, si querían agradar a Dios. Y bueno, ahí vemos, el pueblo ya se estaba distanciando de ese propósito en sus primeros pasos. Pero cuando Moisés sube otra vez y sigue escuchando más de Dios y se escribe en las segundas tablas, después vendrá otra vez a encontrarse con el pueblo y a enseñarlo, ¿no es cierto? Y lamentablemente sabemos que Dios enseñó claramente a través del Deuteronomio, que significa la segunda ley, una y otra vez, remarcando los principios, pero vemos que Israel a lo largo de las historias, de sus años, su historia, muestran que ellos fueron incapaces de poder cumplir esos mandamientos. Y por ejemplo, 6 siglos después de que ellos recibieron esta ley, vemos el reino de Israel con líderes y reyes que estaban muy lejos de agradar esos principios de Dios. Por ejemplo, en los días de Acab, ellos estaban sirviendo a los Baales, ¿se acuerdan? Y Dios levantó un profeta como Elías, que se encargó justamente de resaltar que eso Dios lo condenaba y lo rechazaba. Y Elías se encargó de limpiar al pueblo de todos esos falsos profetas que servían a esos ídolos paganos, ¿no? Tan distantes de lo que Dios quería para su especial tesoro, Israel. Pero fíjense que esa actividad incluso de los profetas les llevó, al ver el corazón del pueblo tan alejado y los reyes que estaban tan pero tan distantes, siendo malos ejemplos. Ustedes se acuerdan de Acab y ni que hablar de su esposa, Jezabel, una mujer tan alejada de lo que Dios pretendía, ¿no es cierto? Y que inducía a sus líderes al pecado, ¿no es cierto? Dice que el mismo Elías estaba desanimado en su servicio porque se da cuenta que era un fracaso, a pesar de haber vivido tiempos de mucha gloria, ¿no? Cuando en los montes Carmelo quedó claro el poder de fuego de parte de Dios para hacer presente su poder y su capacidad, a diferencia de Baal, que no podía oír las oraciones de sus sacerdotes, ¿no? Bueno, Dios siempre se encargó de demostrar su poder, de hacer visible y de levantar también a sus siervos como Elías, a quien le habló y le dijo, largo camino te resta. ¿Y saben a dónde lo llevó a Elías para darle vigor y prepararlo para la última parte de su tarea? Lo llevó a Horeb, justamente a ese monte. Ahí lo llevó. Lo hizo caminar durante 40 días para llegar hasta Horeb.
y cuando llega ahí a Horeb y escucha la palabra del Señor, y es como que un nuevo fuego sale de su corazón, cuando él entendió toda esa enseñanza, ¿no es cierto? La imposibilidad del hombre de llegar a cumplir con las leyes de Dios. En ese mismo lugar donde la ley le fue dada a Moisés, Dios le da vigor a Elías para seguir adelante, para limpiar al pueblo de idolatría y para ir hasta el lugar donde iba a ungir a aquel que iba a ser su fiel siervo y seguidor del ministerio, Eliseo, el profeta Eliseo, que después también Dios lo usó mucho en medio de la historia de Israel. Pero fíjense cómo estos tiempos de idolatría, más allá de estos siervos que Dios usó en la historia para remarcar la importancia de su voluntad y su propósito, la historia del corazón del pueblo una y otra vez se apartan detrás de la idolatría. Y 200 años después de Elías y de esto que pasó con Acab en Israel, el mal de la idolatría llega ya no a las 10 tribus de Israel gobernadas por Acab, sino incluso al corazón del pueblo hebreo, la tribu de Judá, donde estaba en ese tiempo, 200 años después, Manasés, quien en los lugares más importantes donde se había levantado el culto a Dios, ¿no es cierto? En Jerusalén misma, en el lugar donde estaba el templo ya edificado por Salomón, él va y pone ahí el altar a Baal y a Acera y pone idolatría en medio del culto de Dios, del pueblo de Dios, para alejarlos de la verdadera devoción. Y tiene que venir Dios, levanta ahí en Judá un rey joven, un chico de 8 años. ¿Se acuerdan el nombre de este rey? Josías. Él fue quien descubrió el libro de la ley y produjo toda una etapa de reverdecimiento de la fe de Israel para dejar la idolatría, dejar al Baal, dejar a Acera, dejar todas esas imágenes y limpiar y tirar todo eso al torrente de Cedrón que estaba ahí muy cerquita de donde estaba el santuario levantado para adorar a Dios y poner de vuelta las cosas en orden como Dios había enseñado en la antigua ley. Así que siempre ha habido tiempos de mucho dominio idolátrico en la historia de Israel, pero también siempre ha venido tiempos de un reavivamiento, de una vuelta al camino, de venir a la verdad. Pero todo este tiempo de fluctuaciones espirituales fue una característica de la vida del pueblo de Dios. Y ahí vemos, ellos se acercaron al Sinaí una y otra vez, como el caso de Moisés, como el caso de Elías. Posteriormente fueron a un monte, podemos avanzar hacia la ciudad de Jerusalén. Cristina, ¿me ayudás? Aquí está el punto. Ahí vas a ver el monte, sí, y hago mención en Jerusalén, ahí está, el monte donde está el templo, ¿no? Es el monte Moriah, que también tiene un impacto muy importante en la historia, porque en ese monte fue donde Abraham sacrificó, o casi sacrifica, ¿no es cierto? Decidió sacrificar a su hijo, el único, el hijo de la promesa, Isaac, pero finalmente Dios lo detuvo, ¿se acuerdan? Bueno, no llegó a la muerte Isaac en ese caso por el cuchillo de Abraham, porque Dios proveyó un sustituto. Pero cerca de ese monte Moriah, un poquito más a la zona occidental, hay otro monte que es el monte Sión. En esta región, el monte Sión, que no vamos a buscarlo porque no tiene trascendental importancia, este es el muro de los lamentos, un poquito más aquí, esta monte Sión. ¿Saben por qué? Porque cuando la Biblia sale del monte Sión, no hace en realidad mención a ese lugar físico que hoy los arqueólogos reconocen como el monte Sión, que es donde también está la tumba de David hoy en día, dicen los arqueólogos, ¿no? Vas a saber dónde está la tumba de David, pero bueno, ellos dicen está en este lugar. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque el monte Sión en la Biblia tiene una connotación más espiritual, de la forma que está mencionado aquí en esta porción que hemos leído en Hebreos. Dice, os habéis acercado no al monte Sinaí, sino donde fue dada la ley, donde fue Moisés, donde fue Elías, en Horeb, sino que os habéis acercado a un monte espiritual, es el monte Sión, no un lugar físico. Más allá de que, repito, hoy en Jerusalén hay un lugar que se llama Monte Sión,
lo que el escritor de los Hebreos quiere decir aquí, y el Espíritu nos lleva a pensar en un lugar espiritual. Fíjense que habla de una Jerusalén celestial. Dice la ciudad del Dios vivo. Así que ya no es una Jerusalén física como uno puede hoy visitar y tantos peregrinos van ahí. No ahora puede estar el tema de la cuarentena, ¿no? Nadie puede ir de un lado para otro tan fácilmente. Pero habitualmente es uno de los lugares turísticos más visitados del mundo, ¿no es cierto? Hay cristianos de todas partes de la tierra que van allí a visitar esos lugares llamados santos, ¿no es cierto? Yo también he ido y realmente me he gozado en conocer, y por eso me gusta hacer énfasis en esto, porque veo lo importante que es pensar en la Jerusalén celestial, más allá de la Jerusalén terrenal que podemos visitar y recordar la historia y recorrer la geografía, y más allá de pensar en el monte Sión que hoy está ahí visible, pensar en otro monte Sión al que nos lleva a pensar la Biblia, un monte espiritual, un lugar donde está Dios, un lugar donde el Dios vivo se manifiesta, y una ciudad que tiene características espirituales y no físicas, la Jerusalén celestial, que es ni más ni menos que el lugar donde viviremos eternamente los creyentes. Dice, la compañía de millones de ángeles. Esto nos da la sensación de algo muy glorioso. Ahí está Dios y están todos los ángeles. Es donde los ángeles sirven a Dios. Es la presencia misma de Dios. Fíjense cómo será el tema de la presencia de los ángeles y de Dios, obviamente, que Dios se manifestó en el Sinaí para dar la ley. Y la carta de los Hebreos dice, en una referencia en el capítulo 2 o 3, dice que la ley fue dada por intermedio de los ángeles a Moisés. Quiere decir que también los ángeles participaron de esa escena cuando la ley fue dada a Moisés. Estaba Dios y estaban los ángeles allí, como siervos, ayudando en esa manifestación gloriosa. Así que la ley fue dada con gloria, pero también imagínense una gloria mucho mayor, la de Jerusalén celestial, donde habrá compañía de millones de ángeles, seres celestiales que sirven a Dios en perfección, con una obediencia excelente. No se desvían en ningún ápice de la voluntad de Dios, son un ejemplo en muchos aspectos para nosotros, pero dice la Biblia que nosotros somos superiores a ellos, porque nos ha dado un puesto de mayor dignidad a los creyentes, que somos la esposa del Cordero, el Hijo mismo de Dios. Por eso dice aquí, nos menciona como la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Tu nombre y el mío están inscritos en un libro que un día será abierto, y es el libro de los salvados, primogénitos. Tenemos un lugar muy especial en el corazón de Dios, y dice que por encima de todos, en ese marco celestial y de gloria, está Dios, el juez de todos. En estos momentos vivimos en el mundo en una situación tremenda, porque el mundo gobierna la injusticia. Sabemos que está el pecado, está la maldad, y realmente muchas veces nos desanimamos. Y hay razones para que muchas veces mirando las cosas del mundo tengamos tremenda tristeza, ¿no es cierto? Y dolor. Porque miramos el mundo y decimos, no hay salida, porque los que tienen que estar arriba gobernando son más injustos que las clases más humildes. Entonces hay una corrupción total en esta generación que vivimos. Pero en esa ciudad celestial a donde iremos a morar está Dios, el juez de todo, que es un Dios que es santo, que es justo y que es incorrompible. Así que tenemos confianza porque Dios está por encima de todos. Él es el que regla en esa ciudad. Él tiene toda la autoridad y Él establece su soberanía y su voluntad por encima de cualquier otra cosa. Y dice que nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y esto nos habla de que está Dios, están sus ángeles, y están todas las figuras de la historia de aquellos que han sido hechos perfectos en su forma de andar. Estarán los patriarcas Abraham, estará Isaac, estará Jacob, estará Moisés, estarán todas aquellas, Elías,
todas aquellas figuras de la antigüedad que han demostrado una fe en el propósito soberano de Dios y han andado en camino de obediencia. Y ese espíritu les ha hecho perfectos, mirando justamente la imagen de nuestro Salvador. Dice Jesús, el mediador del nuevo pacto. Él también estará allí, ¿no es cierto? Gracias a Dios, porque esa es la garantía de nuestra salvación. En este nuevo pacto que Dios ha establecido para con nosotros, y lo que tanto se habla en esta epístola de los Hebreos, es superior al antiguo, a ese de la ley que fue dada en Sinaí. Es un principio que está basado en lo que Esteban nos decía, ¿no es cierto? Ese sacrificio hecho una y sola vez, y no más, hecho en otro monte, que está ahí muy cerquita de la ciudad, pero fuera, en el camino, el monte Calvario. Tampoco tenemos una precisión física de dónde está ese monte. Hay algunos que dicen está aquí, otros dicen está allí, pero no importa el lugar físico. Lo que sí es importante es que un día sobre un monte, muy cerca de la ciudad de Jerusalén, el Hijo de Dios fue levantado sobre esa cruz para derramar su vida y su sangre, para ser salvador de todos aquellos que le hemos recibido por fe como el mediador de ese pacto que él selló con su propia sangre. Y dice ahí comparando la sangre de Jesús con la sangre de aquel primer hombre que fue sacrificado en la historia de la humanidad, Abel, ¿se acuerdan? Un joven que realmente agradó a Dios por su ofrenda. Y él dio una lección. Él había escuchado de Dios, sus padres también, la importancia del derramamiento de la sangre de un animal inocente. Porque la epístola de los Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hace falta la sangre, la presencia de una sangre inocente ante la vista de Dios para hacer posible la purificación de nuestras transgresiones. Un Dios santo reclama un sacrificio que Él pueda aceptar. Y esa sangre, dice, hecha en el pasado por los animales en el altar de esa ofrenda, cubría temporalmente nuestras iniquidades ante la vista de Dios. Entonces Dios aceptaba a los israelitas que se acercaban de acuerdo a la ley, con esos sacrificios, e iban al altar y ponían su ofrenda. Así lo hizo también Abel en su principio, en el Edén. Cuando escuchó esa enseñanza, él la hizo con un corazón obediente y humilde, buscando que Dios tenga piedad de él. Pero su hermano Caín había venido allí con una ofrenda hecha por su trabajo, trajo el fruto de la tierra, había estado trabajando en el huerto y trajo de las frutas y trajo de lo que él había producido con su trabajo. Y eso es una figura que Dios rechazó, porque no estaba la presencia de una sangre de un animal inocente, sino que estaba el fruto del trabajo, que es un poco la figura de las religiones. Los hombres quieren alcanzar el perdón de Dios por medio de su propio trabajo y su esfuerzo. Eso es la religión. Pero Dios nos llama a un camino diferente, a aceptar con arrepentimiento y fe el sacrificio que Cristo iba a hacer en el Calvario por todos. Pero es necesario entonces reconocer que uno es incapaz de agradar a Dios porque ha hecho mal y el pecado está en mí y está en ti. Y eso es lo que Israel justamente quiso hacer, cumplir la ley por su propio esfuerzo, y no pudo una y otra vez. Y la ley pone en evidencia nuestra debilidad, nuestra incapacidad de agradar a Dios por nosotros mismos. Pero Dios, que es sabio y que nos ama, nos preparó un mediador, un salvador como Jesucristo, e hizo un nuevo pacto para entonces garantizarnos una salvación perfecta por medio de la fe en su sacrificio y en su ofrenda. Dice, la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. ¿Saben por qué? Esto no es por Abel, sino es por lo que pasó con ese sacrificio, esa muerte, ¿no es cierto? Esa muerte fue un joven, Caín, que decidió matar a su hermano, pero lo hizo por envidia, por celos. Dios aceptó la ofrenda
de Abel y rechazó la de Caín. Y eso produjo que el pecado que estaba en Caín produjo un fruto malo, ¿no es cierto? Que es matar a mi hermano, el celo, la envidia. Y esa sangre quedó ahí sobre la tierra, exclamando, pidiendo una venganza. Todos los homicidios buscan ser satisfechos con una sentencia, con una venganza. ¿Y cuántos homicidios hay en el mundo? ¿Y cuánto dolor, ¿no es cierto? Cuando el corazón del hombre, fruto del pecado, se levanta para destruir una vida. Qué triste, ¿no es cierto? Cómo el pecado se domina para hacer algo tan tremendo como matar a otra persona. En este caso, matar a un hermano, ¿no es cierto? Y esa sangre quedó ahí sobre la tierra demandando venganza. Y dice Dios, ¿no? Andarás como errante, le dijo a Caín, andarás por todas partes y el que te encuentre te va a querer matar, ¿no es cierto? Bueno, vemos una tremenda diferencia. La sangre de Cristo derramada sobre el madero, toda su sangre fue vertida en el Calvario, pero no pide venganza, sino lo que ofrece es redención, paz y perdón. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Y gracias a Dios que un día nosotros pudimos entender este mensaje y escuchar el llamado de Dios y recibirlo con fe. Por eso estás aquí hoy, a través del internet, estamos reunidos con el mismo pensamiento. Sí, pastor. Adorar a Dios, y lo hacemos con un corazón lleno de gratitud. Por eso dice en los versículos, no desechéis al que habla, porque la voz que conmovió la tierra en entonces va en el futuro, tal vez muy pronto, estamos muy cerca de que esa voz dé la orden y las cosas movibles que vemos hoy desaparezcan. Y Dios dice claramente en su palabra que este mundo está ya condenado para juicio y tiene una fecha que Dios sabe cuándo habrá de pasar. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que esa palabra eterna de Dios un día dirá, basta. Y con su autoridad va a generar una nueva creación. Y dice la Biblia claramente en Apocalipsis que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, porque la cielo y tierra viejo o antiguo pasaron, dice, y será todo hecho nuevo. Pero ahí tendremos entonces ya una Jerusalén celestial, la Jerusalén de Dios, que será para siempre. Y esa es la iglesia de Cristo. Eres tú y yo, hermano, que estás en Don Bosco, estás en Santa Teresita, otro que está, no sé, en Quilmes o en Loma de Zamora, y aquí nosotros en Inglaterra, ¿no? Pero sabemos que por todo el mundo hay cristianos que formamos parte de esta Jerusalén celestial y que hoy estamos en este primer día de la semana con gratitud sirviendo a Dios y con temor y reverencia, porque sabemos que Dios es fuego consumidor. Un día Dios habrá de, con su juicio, descargar su ira y va a consumir este mundo impío, pero va a levantar de este mundo aquello que tiene valor. ¿Y quién tiene valor? Aquel corazón lleno de fe, lleno de gratitud, porque ha recibido perdón a través del poder de esa sangre, la sangre de Cristo, que fue derramada hace ya 2 siglos atrás, pero no pierde vigor, jamás perderá su poder. Así que con gozo en esta mañana estamos aquí adorando a Dios con gratitud, como hemos cantado, ¿no? Con gratitud, Señor, la sangre veo brotar. Nuestra mirada está en el Calvario. Ya no miramos la ley, tampoco miramos la Jerusalén terrenal. Nuestra vista está en esa cruz donde Cristo murió y en aquel que murió dándonos el perdón. Y con otra mirada nos proyectamos a ese cielo de gloria, con el juez de todos que nos ha hecho perfectos a través de sangre y nos recibe con la justicia que nos ha impartido, nos recibe para que con fe podamos proyectar nuestro futuro con Él, con los ángeles, con todas las grandes figuras del pasado, pero tú y yo también ahí,
siendo parte de esta iglesia preciosa, amada, que Cristo ha redimido, pagando el precio de nuestro rescate, entregando hasta su última gota de sangre. Así que, ¿cómo no tener gratitud? ¿No es cierto, Cristina? ¿Cómo no tener gratitud a Dios? Y cantar con nuestro corazón y con nuestro oído atento, ¿no es cierto? Y con nuestro corazón dispuesto a obedecerle, esperando con gran expectativa esa gloria venidera. Gloria a Él. No es por mérito nuestro. Nada hicimos nosotros, solamente recibir semejante regalo por fe. La salvación nuestra es por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Amén. Mis hermanos. Bueno, hermanos, damos gracias a Oscar por este pensamiento y vamos a orar para que cada uno desde sus casas nuestro estado delante de Dios, aquellos hermanos bautizados en comunión puedan participar desde sus casas, lo estamos haciendo en este momento, en el pan y el vino. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque una vez más hemos podido mirar hacia atrás, ver, Padre, cómo tu pueblo ha sido instruido en tus cosas, y aún así las cosas materiales, en las cuestiones materiales, tu pueblo ha fallado. Tantas veces nuestros antepasados de Israel, quizás no son antepasados físicos, pero sí son antepasados espirituales, fallaban una y otra vez, pero nosotros somos hoy herederos de un nuevo pacto. No somos mejores que ellos, Señor, pero sí tenemos un pacto nuevo, espiritual, mediante la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ya miramos esa Jerusalén celestial, como hoy se hablaba, ya no mirando las cosas terrenales, que han sido una sombra de aquello que había de venir, sino mirando las cosas celestiales ganadas por un mejor sacrificio, el sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre. Te damos las gracias y queremos en esta hora, al participar de este pan y este vino, que vamos a compartir cada uno de sus casas por esta situación que tú sabes, nuestro Dios, recordar, hacer memoria del sacrificio de Cristo, quien dio su cuerpo para ser partido y su sangre fue vertida en esa cruz tan maravillosa donde obró la salvación para nosotros. Padre, te damos la gloria a ti porque al tercer día de su muerte le resucitaste y hoy tenemos esta esperanza viva puesta delante nuestro. Queremos participar anunciando que Él pronto volverá y un día le veremos cara a cara y con Él cenaremos, Señor, y tendremos este tiempo de comunión en los cielos donde Él fue a prepararnos lugar. A ti sea la gloria, nuestro Dios, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, hermanos, de esta manera llegamos al final. Iba a cerrar nuestro hermano Pancho, pero por ahí tuvo un inconveniente con la conexión, o por ahí es uno de esos que tiene la cámara apagada. Si es así, que la vaya activando, así puede cerrar con una oración. Pero bueno, estamos muy contentos de haber disfrutado de esta cena diferente, pero lo podemos hacer desde nuestras casas, contentos también porque pudimos compartirla con la familia Menos, ¿sí? Como él decía, hace 13 años, la edad de mi hija, de Candela, así que hace 13 años que no los tenemos en la iglesia, pero siempre los tenemos en el corazón y además podemos disfrutar de las visitas cuando ellos vienen a la Argentina y demás. Así que estamos muy gozosos también por eso. Si está Pancho, cierra con una oración, así después podemos charlar y despedirnos. Si no está, le vamos a pedir nuevamente a Pedro si quiere cerrar con una oración. Pancho, ¿estás? Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este hermoso momento que hemos compartido con nuestros hermanos, recordando a nuestro Señor Jesucristo que murió y resucitó. Qué maravilloso es porque estamos haciendo memoria de un Dios vivo, un Dios único, un Dios todopoderoso, un Dios que ha hecho todo. La soberanía de Dios. Padre Celestial, te agradecemos y te damos las gracias porque podemos hacer así, recordarte una vez más y entre todos, uno de nosotros, Señor, podemos así edificar nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por reunirnos y gracias por estar todos juntos nuevamente, Señor, en tu presencia. Y te agradecemos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. 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 Pueden hablar, desactiven los micrófonos, así tenemos todos para esto. ¿Soledad está por ahí? ¿Soledad? Soledad. Por momentos se desactiva, pero está ahí. A ver, Soledad, te quedas. Está. ¿Qué hace, Cacho? Cachito. Oscar, Cristina. Activate el video, Pancho, activate el video. El video, sí. Abajo a la derecha, recuerden que está el botón rojo, a la izquierda está el micrófono y a la derecha está la cámara esa como antigua. Tienen que activar los dos ahora. Ahora hacemos una foto y bueno, y saludarnos. ¿Foto? Ahí está. Lidia, ¿podés tocar el cuadrito? Ahí, tocar la pantalla. Sonrían, Ahí sonrían. Ahí estamos. Sacamos primero foto vuelta. Bueno. Vamos. Ahí estamos. Ahí entró alguien más. Emilia está. Bueno. Sí. Está Emilia. Acá estoy presente. ¿Cómo anda Hermanos. Leiva, Gordillo, ¿están ahí? Sí. Bueno, hermanos. Marga. O hablan dos. Esteban, Bueno, familia ¿pero no lo hacemos Smith. como el domingo pasado o cómo se hace?